Te adoramos, Señor, con toda nuestra alma, Padre. Con mi alma me postro ante ti, ante tu majestad, pues mi vida solo es completa en ti, en tu presencia, oh Dios. Mi carne te anhela, mi espíritu se llena, aún en las pruebas te glorifico, mi Señor, pues tú eres santo,
Buenas noches, amados hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en su hogar. La palabra del Señor para este día jueves la encontramos en el libro de los Hechos. En el capítulo 5, un pasaje muy conocido por cada uno de nosotros, quizás lo hemos leído una y otra vez, quizás se ha predicado más de una vez, pero el Señor me lo dio este pasaje como de una forma a recordar cómo debe ser nuestra vida cristiana. Y aunque parezca que lo hemos leído varias veces, siempre el Señor nos habla a nuestro corazón y nos coloca una inquietud en nuestro corazón. Este pasaje, hermano, que está aquí en el libro de Hechos, capítulo 5. Busque su Biblia, le estoy dando tiempo para que usted busque Hechos capítulo 5. Nos da una lección maravillosa. Si usted ya encontró el pasaje, Hechos capítulo 5, le vamos a dar lectura de inmediato como es nuestra costumbre. Y la vamos a hacer en el nombre de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Vamos a orar por esta palabra al Señor. Señor, tu palabra está leída, Padre, tu palabra, Señor amado, tus hijos, Señor, mis hermanos están escuchando lo que tú nos dices a través de tu palabra. Ahora, Padre, te pido que tú abras nuestro entendimiento, que hables a nuestro corazón, Señor, esta palabra que tú me diste y que también ha sido fuerte para mí, Señor. Padre, ayúdanos, porque sé que esta palabra tuya, Padre, muchas veces nos encamina, Señor, a lo que tú quieres de nosotros, a lo que tú anhelas de nosotros, Señor, a que seamos mejores hijos cada día, Padre. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Bendice a mis hermanos que están escuchando este breve mensaje, Señor, que tú me diste. Muchas gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Este pasaje que acabamos de leer, hermano, fue un hecho real que ocurrió en los comienzos de la iglesia primitiva, cuando la iglesia empezaba a dar sus primeros pasos, cuando la iglesia primitiva comenzaba a caminar bajo la guía, la dirección y el poder del Espíritu Santo, donde en aquellos tiempos se hacían muchos milagros, muchos prodigios, por el Espíritu Santo de Dios. Y aquí vemos
aparte de los milagros que se hacían, muchos milagros que se hacían de misericordia, por llamarlo así, aquí vemos un milagro de juicio también que cayó sobre la iglesia. Y podemos ver inmediatamente que esto que ocurrió fue tremendo, hermano. Fue tremendo porque hubieron 2 personas que murieron al instante. Fue algo que, como dice la Escritura, llenó de temor a la congregación. Da a entender que Dios quiere que solamente se le ame con temor reverente, que tomemos en serio el servir a Dios como hijo de Él. Eso es lo que me resalta a la primera vista de esto que hemos leído, hermano. Y podemos ver inmediatamente que este pasaje, hermano, este pasaje del capítulo 5 comienza con un pero cierto hombre llamado Ananías. Y me pregunté por qué comienza de esta manera. Y a la luz del contexto me di cuenta de inmediato, desde el capítulo 32 del capítulo 4, por qué comienza con un pero este capítulo 5. Y me daba cuenta, hermano, que cada hombre, cada mujer tenemos un pero. Todos nosotros tenemos un pero. Usted y yo tenemos un pero. Y cada vez que encontramos un pero es porque la Escritura quiere añadir algo más a lo que ya está. Y siempre ese pero no es bueno. Por ejemplo, podríamos decir, no sé, el hermano Panchito es un hermano muy servicial, un hermano muy voluntarioso, pero tiene un genio. Se une al tiro, está uniendo lo bueno con lo no tan bueno. La hermana, no sé, Teresita. La hermana Teresita es una hermana muy amorosa, muy amable, muy cariñosa. Pero cuando se pone a hablar de los demás, hay un pero. Y todos nosotros tenemos un pero, que Dios quiere que lo cambiemos ese pero. Y aquí vemos la iglesia, y podemos verlo inmediatamente en el contexto. El versículo 32 del capítulo anterior dice que era una multitud de los que habían creído, de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Eran unos hermanos de un corazón dadivoso de esa iglesia. La mayoría, todos eran de un corazón y un alma generosa, dadivosa. Pero dentro de la congregación estaban 2 hermanos que eran hipócritas, porque la Biblia así lo está describiendo, mentirosos. Y aquí dentro el pero dentro de esa congregación habían 2 mentirosos, habían 2 hipócritas que el Señor los conocía. Por eso la Biblia empieza, pero cierto hombre llamado Ananías, hablando de esto, porque anteriormente un tal hermano Bernabé había vendido también una heredad y había traído todo lo que de lo que había él vendido a los pies de los apóstoles. Y luego Ananías y Zafira quiso hacer lo mismo. Aquí nos damos cuenta, hermano, que estas personas querían aparentar o querían vivir de apariencias, aparentar ser, ellos querían aparentar ser igual que los demás. No querían aparentar ser menos que los demás, sino de alguna manera también ser distinguidos dentro de la congregación, bajo una falsa apariencia. Ellos querían hacer eso, hermano, lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque también vendieron la heredad que había vendido los demás apóstoles, como Bernabé. Y ellos también quisieron hacer lo mismo que hacían los otros, pero con una intención escondida.
ellos quisieron también hacer lo mismo, trayendo solamente parte de lo que habían vendido, parte de la heredad, parte del precio que habían vendido esa heredad. Entonces, podemos ver inmediatamente en los primeros capítulos, que estas personas planearon algo entre ellos dos. La ayuda idónea que Dios nos dio a nosotros también convino con el esposo en mentir a los apóstoles. Y se pusieron de acuerdo y vendieron la heredad, y solamente una parte de la heredad la llevaron a los pies de los apóstoles, tratando de que ellos creyeran que era todo lo que el precio de la heredad que estaban entregando. Entonces podemos ver, hermano, que aquí habían dos personas o dos hermanos que trataron de mentir. Y el Señor me decía, hoy en día la iglesia también no hay solamente dos, sino que hoy en día se han multiplicado los Ananías y Zafira dentro de las congregaciones. Personas que viven de apariencia, evangélicos que viven un evangelio de apariencias, pero que realmente solamente lo hacen para ser distinguidos dentro de la congregación. ¿Cuántos cristianos podemos ver hoy en día que viven de apariencias, un evangelio de apariencias, que en la iglesia son unos y luego fuera de la iglesia, en el trabajo, en el vecindario, no sé, en otro lugar, son otros? Un evangelio de apariencias. Personas que viven de apariencia, tratando de mentir a los hermanos. Quizás podemos mentirle hasta al pastor con nuestras apariencias. Pero hay una cosa que debemos saber, que hay uno que jamás podemos mentirle a nuestro Dios. A Él no podemos mentirle, a Él no podemos engañarle, a Él no podemos ocultarle absolutamente nada. Recordemos, hermano, que nuestro Dios conoce hasta las intenciones más profundas que están en nuestro corazón. Él las sabe. A Él no le podemos mentir, a Él no le podemos engañar. Y Pedro le dijo acá, cuando Pedro le dice, no has mentido a los hombres sino a Dios. Quizás muchos de nosotros de repente queremos mentirle a los hombres, olvidando que no le estamos mintiendo a los hombres, le estamos mintiendo a Dios. Con diferentes actos, con diferentes cosas que de repente podemos decir. Le estamos mintiendo a Dios y no a los hombres. No le estamos mintiendo a los hermanos, no le estamos ocultando a los hermanos ni al pastor. Estamos ocultándole cosas a Dios, creyendo que Dios no nos está mirando, creyendo que Dios no lo sabe. Qué tremendo es esto, hermano. Qué cuidado debemos tener entonces cuando podemos tomar esa posición. Saber que delante de nuestro Dios estamos descubiertos totalmente. Podríamos decir, estamos desnudos delante de Dios. Nada, absolutamente nada podemos ocultarle a Él. Entonces, esta palabra que el Señor me dio, como le digo, no lo voy a predicar una predicación expositiva, sino más bien como una reflexión que el Señor me daba. Como un pasaje que transmite un mensaje de la seriedad que tiene el servir a Dios, de la seriedad y la honestidad y de la manera que nosotros, de esa manera sinceras, debemos servir a Dios. Donde la mentira en el servicio a Dios no queda impune, hermano. Eso es lo importante y eso es la seriedad, que la mentira no va a quedar impune delante de Dios. No podemos mentir a Dios. No podemos mentir porque Dios lo sabe todo. Dios lo conoce todo. Entonces nuestro servicio a Dios debe ser un servicio honesto, sincero. Un servicio que agrade a Dios, una vida que agrade a Dios. Debemos ser igual en la iglesia, debemos ser igual
igual en el trabajo, en el colegio, en el vecindario, debemos ser los mismos. Ser los mismos, porque eso es lo que a Dios le agrada. Juan 4:23. Juan 4:23 nos dice, Juan 4:23 y 24 dice, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, nuestra adoración a nuestro Dios, nuestro servicio a Dios, es un servicio en espíritu y en verdad, porque Él es la verdad. Por lo tanto, nosotros debemos primeramente, voluntariamente, por amor, servimos a Dios en la verdad. No podemos mentir. Vemos el resultado que tuvo la mentira de Ananías y Zafira delante de Dios. Nuestra adoración entonces debe ser esa, en espíritu y en verdad. Lo que quiere decir que en todo momento, en toda nuestra manera de vivir, en todo tiempo, en todo momento, nosotros tenemos que tener a Dios presente, vivir con Dios en todo lo que hacemos, en todo lo que emprendamos. Tener presente que Dios está con nosotros y que Él ahora mora en nosotros, y que cuando hacemos algo indebido, el Espíritu Santo que mora en nosotros inmediatamente queda entristecido y empieza como a alejarse un poquito más de nosotros, y empezamos a nosotros como a enfriarnos, porque el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros es un espíritu celoso, un espíritu, como dice, santo. No admite la mentira, que es pecado, el engaño, que es pecado. Y lamentablemente, hermano, mientras leí este pasaje, como que me traía a la mente esto del evangelio falso que hoy en día podemos ver en diferentes partes. Podemos ver la iglesia de hoy en día, estoy hablando de la iglesia universal, que está a través de todo el mundo. ¿Qué evangelio se está predicando? ¿Cómo hemos vivido un evangelio de mentiras? Un evangelio de falsas apariencias, un evangelio de falsas enseñanzas, falsos apóstoles, falsos profetas. Ese es el evangelio de hoy en día. Por eso decía yo al principio que los Ananías y los Zafiras se han multiplicado en este último tiempo. Eso me traía a la mente el Señor, la multiplicación de ese falso evangelio, de las falsas apariencias que Dios nos advierte en este último tiempo, donde es necesario más que nunca dejar toda esta vida de falsedades, estas apariencias, este cristianismo falso que muchos podemos estar quizás viviendo, quizás tratando de aparentar y de engañar y de mentir, sabiendo que Dios no está viendo, sabiendo que Dios está mirando nuestros actos. Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia. Y esta palabra es para que nosotros tengamos presente esto, hermano. Que Dios nos quiere completamente a nosotros, no a medias, no con mentiras, no con cosas ocultas. Él quiere que nuestro servicio a Dios, que nuestra adoración sea sincera y honesta delante de Él, porque Él lo conoce, porque Él la sabe. Por eso, cuando nosotros vamos a orar al Señor, Él sabe lo que vamos a pedir, Él sabe lo que vamos a decir, pero Él quiere que se lo digamos. Si usted le falló a Dios, si usted en algún momento se siente indigno de venir a Dios, dígaselo. Señor, yo te fallé en esto. Señor, a mí me cuesta hacer esto porque tengo esto, Señor, en mí.
Señor, yo lo que hice hoy día, no sé, una mala actitud, Señor. Porque tenemos esa lucha de la carne que está allí batallando férreamente contra nosotros. Y usted dígale al Señor con plena confianza: Señor, yo tengo esto y no me deja avanzar. Señor, yo tengo flojera, quiero leer tu palabra, pero la flojera me consume, el desgano, Señor, me consume. Perdóname, Señor, dame ánimo. Eso es lo que Dios quiere, que reconozcamos nuestras debilidades delante de Él, las fallas que tenemos, decírselas a Dios. Señor, yo no tengo ganas de leer tu palabra. Señor, yo quiero aprender de tu palabra, pero no me nace leer las Escrituras. Señor, reconozco esas cosas, al Señor le agrada, porque estamos siendo sinceros y estamos siendo honestos con Él. Y eso es lo que Dios quiere de los cristianos que dicen ser evangélicos, de los que decimos ser evangélicos. La honestidad, la sinceridad. Yo recuerdo, hermano, que una vez en una formación un jefe nos dijo, a modo de plática que siempre nos daba: cada ser humano, dijo, tiene 3 vidas. Dijo, una vida privada, una vida pública y una vida pública, una privada y una vida secreta. Inmediatamente a mí me vino a la mente: nosotros los cristianos, eso es para el mundo, dije yo, pero nosotros los cristianos tenemos una sola vida. Y esa vida es vivida en la verdad de Cristo. Nosotros no tenemos una doble vida. En todo lugar tenemos una sola vida, hermano. En todo lugar somos lo mismo, en la iglesia como en el campo, en la ciudad, en el vecindario. En el trabajo debemos mostrar una sola vida. Porque vivimos en la vida que Dios nos dio, esa vida nueva, y que es la verdad. Para nosotros no existe una vida pública ni una vida privada. Eso lo tiene el mundo. En lo público aparentan ser lo que no son. En lo privado se matan peleando, se matan discutiendo. Y en lo secreto, vaya a saber lo que hacen también. Pero recordemos nosotros que hasta en lo secreto Dios está con nosotros. No tenemos 3 vidas ni doble vida. Tenemos una sola vida, que es la que debemos vivir en unidad con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Ananías y Zafira podemos ver en este pasaje, hermano. Ellos creyeron que engañarían a los apóstoles, pero ellos no contaron, hermano, con que Dios, que lo sabe todo, lo iba a descubrir en público. Y más aún, ellos no contaron ni se imaginaron que Dios lo iba a eliminar en el acto. Qué triste fue para ellos. Y también dice la Escritura que sobrevino temor a la iglesia. Y podemos ver que Dios de repente toma estas decisiones drásticas porque quiere hacernos saber. Este mensaje nos transmite eso. Nos quiere hacer saber, primero, lo serio que es mentir a Dios, lo serio del pecado de la mentira, de la falsedad, de las apariencias, de las falsas apariencias, lo serio que es para Dios. Y segundo, para que nosotros sepamos que Él es amor, pero también es fuego consumidor. Y muchas veces pareciera que con algunos tiene mucha paciencia el Señor y con otros no. Está en su pleno derecho, Él es soberano, es su voluntad. Lo único que yo sé mientras leí este pasaje, hermano, que Dios ha tenido mucha paciencia y mucha misericordia conmigo. Porque yo, quizás más que usted, le he fallado al Señor muchas veces. Muchas veces le he fallado al Señor, pero yo le he dicho: Señor, permite, Señor, ayúdame que cada vez te falle menos, Señor. Que cada vez sea menos que yo te falle, Señor. Y Él ha tenido paciencia y misericordia conmigo, como quizás la ha tenido con usted.
pero con otros muchas veces el Señor no la tiene. Entonces, qué maravilloso es pensar que este Dios de amor y misericordia, cuando le hemos fallado, Él no nos ha consumido, que su misericordia nos alcanza y Él pacientemente espera que nosotros vayamos y le pidamos perdón. Es un Dios lleno de amor, lleno de misericordia, pero también es un Dios de fuego consumidor. Recordemos eso. Además, hermano, el Señor me hablaba, como que me traía a la mente que debía hablar de esto. Debía de decirme de lo falso que estamos viviendo, el cristianismo falso que se está viviendo en toda la iglesia universal. Cómo han aumentado las Zafira, cómo han aumentado los Ananías. Eso me traía a la mente el Señor. Y me ponía como este mensaje de advertencia, que era para mí, y yo lo comparto para usted, amado hermano. Es un mensaje de advertencia para usted y para mí. Que seamos sinceros y honestos con el Señor. Que busquemos a Dios de corazón, en espíritu y en verdad, como dice su palabra. Si tú, amado hermano, estás viviendo de apariencias, con cosas ocultas, creyendo que Dios no las sabe, te quiero decir que si esta palabra te ha tocado tu vida, tu corazón, no te entristezcas. No te entristezcas, hermano, no te pongas triste. Porque nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, Él vino a morir a este mundo, no para condenarnos, no para condenarte, sino que Él vino para deshacer las obras de Satanás. Y esto es un mensaje de advertencia simplemente. ¿Por qué? Porque Él nos ama, porque estamos en los últimos tiempos, donde debemos estar a cuenta con nuestro Dios. No sabemos en qué momento el Señor pueda venir. Por lo tanto, es un mensaje de advertencia, porque Él no nos vino a condenar, sino que vino para deshacer las obras del diablo, como dice su palabra. Porque muchas veces somos tentados. Ananías y Zafira cedieron a esa tentación. Quizás ellos pensaron, en el momento que tuvieron el dinero, Satanás puso en su corazón que apartaron inmediatamente parte de lo que habían acordado. Y puso la mentira en ellos. Y ellos cayeron y cedieron. Que Dios tenga misericordia de nosotros cuando prometemos algo y ofrecemos algo para el Señor, para la obra de Dios. Tengamos cuidado en esto, de cumplir lo que nosotros prometemos voluntariamente a nuestro Dios. Porque Ananías y Zafira, ellos no estaban obligados a vender la propiedad. Tampoco estaban obligados a entregar todo el dinero. Tampoco estaban obligados a entregar nada si ellos querían. Así dice la palabra. Porque si la tenía, porque dice, no estaba en tu poder, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Reteniéndola, dice, no se te quedaba a ti. O sea, si tú no lo hubieses querido vender, le dice en otra palabra, no lo hubieses vendido, hubiese sido tuya, sigue siendo tuya. Voluntariamente ellos sustrajeron de este acuerdo que hacían los apóstoles. No estaban obligados. Y muchas veces nosotros, por aparentar, podemos prometer cosas y luego no las cumplimos. Es tremendo esto, hermano. Qué cuidado debemos tener. Simplemente este pasaje es como una oportunidad más que el Señor nos está dando, hermano. Como le dije, no es una predicación, sino más bien un tema para reflexionar. Es una oportunidad que Dios nos está dando para que nosotros nos pongamos a cuenta con nuestro Creador. Para que estemos a cuenta con nuestro Señor, para que a partir de este momento podamos servir a Dios con sincero amor y honestidad.
Eso nos está hablando este pasaje, un pasaje de advertencia. Que si hemos vivido de apariencia, es la oportunidad que el Señor nos da para unirnos a Él y amarle sinceramente, con toda nuestra fuerza, nuestro ser, como dice la palabra de Dios en Salmos. ¿Sabe? Primera de Juan, capítulo 1, 8 y 9 dice, mire lo que nos dice el Señor respecto cuando le fallamos. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Luego dice el 9, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, hermano. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La única manera de alabarnos y limpiarnos es confesando nuestros pecados, viniendo a los pies de nuestro Dios y siendo sinceros y honestos con Él, derramándonos delante de Él, confesándole nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras intenciones malas a veces, nuestras intenciones de aparentar, confesándoselo a Él. Y Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos y lavarnos y decir, hijos, sigamos adelante, nos toma de la mano y seguimos la senda que Él nos trazó. Qué amor tan grande, qué misericordia más grande la de nuestro Dios, que simplemente nos advierte a través de su palabra cómo quiere que le sirvamos a Él. Él busca verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. La palabra dice que Él busca. Dios no necesita de nosotros, pero Él busca verdaderos adoradores. Anda buscando quizás ese verdadero adorador en ti, en mí. Quizás no lo sabemos, pero Él busca verdaderos adoradores. Esta palabra nos anima y nos alienta y nos aconseja que seamos esos verdaderos adoradores que Él busca. Desear ser esos adoradores para adorarle en espíritu y en verdad. Esa palabra breve que el Señor me ha dado simplemente es lo que voy a exponer, porque es lo que el Señor me dio. Podría hacer una predicación quizás más detallada, pero simplemente el Señor me hacía recuerdo de esto, de la falsedad, de las apariencias. Que el Señor nos ayude, hermano, que el Señor cada día nos vaya, como dice su palabra, lavando y limpiándonos de todas estas cosas que puedan estar en nosotros. Me incluyo, que pueda estar en mí. Señor, tenga misericordia. Hasta aquí ha sido la palabra del Señor. Vamos a orar. Dios y Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú siempre nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Señor, muchas gracias por la advertencia que tú nos das, Señor. Ayúdanos ahora, Padre, ayúdanos a ser fieles a ti, a buscarte cada día con un corazón sincero, Dios amado. Bendice, Señor, bendice nuestra pequeña iglesia. Bendice a mis hermanos, Dios. Únenos cada día, amado Dios, en torno a ti. Únenos, Señor, como un solo cuerpo, Dios eterno. Ayúdanos y guíanos, Señor, cada día. Fortalece nuestras vidas, Señor, fortalece nuestras debilidades. Aumenta nuestra fe, nuestra confianza, Dios eterno. Bendice a nuestros pastores, Dios amado. Llénalos de tu Espíritu Santo. Llénalos cada día más y más, Dios eterno, para que nos guíen, Señor, como lo han hecho hasta este momento, con ese amor que tú has puesto en su corazón. Gracias, Señor, por tus siervos, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Muchas gracias, Dios. Padre, te alabo y te bendigo en esta hora. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Padre,
Oro en el nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermano. Muchas bendiciones ahí en sus hogares. Quien se mueve por las aguas, quien la luna hace salir, quien aparta las tinieblas con la ardiente luz del sol, quien aún las montañas cubre y anda en la profundidad. Quien más grande es que los cielos y me ama con pasión. Dios creador es Yahvé, el gran yo soy es Yahvé, de todo Dios es Yahvé. Rosa de Sarón es Yahvé, el Hijo justo es Yahvé, la Trinidad es Yahvé. ¿Quién es el que me alegra? ¿Quién es el que me da paz? ¿Quién es el que me